La mañana. En directo. Samuel Montaño es un investigador en tecnología militar, pero también en todo este tiempo lo hemos conocido ya en el país como un analista en temáticas de seguridad del Estado, que tiene que ver justamente con Fuerzas Armadas, con policía. Y vamos a apelar a él, a su experiencia y a su análisis para más o menos tratar de entender. Sé que podemos entrar al plano de la especulación, pero es inevitable, porque es un tema además muy cerrado. Pero vamos a intentar con él saber tratar de escudriñar las causas por las que se tomó esa decisión tan sorprendente. Don Samuel, siempre es un gusto saludarlo, tenerlo acá en el programa, en Herbol, la mañana en directo. Bienvenido, buen día. Don Samuel, la gran pregunta es esa, ¿qué pasó? ¿Por qué este cambio del alto mando tan repentino y no de uno o dos comandantes? Todos, cambiaron a todos. Don Samuel, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Qué hay por detrás? Buenos días, Pedro, muchas gracias. Bueno, como usted ya lo dijo, a veces es inevitable entrar al campo de la especulación y hasta inclusive en el campo de las teorías de la conspiración. Cuando suceden ese tipo de cambios tan, yo diría, violentos, es que primero el gobierno de turno tiene una especie de miedo, de desconfianza. Algo tiene que haber sucedido para deshacerse de un alto mando militar en una forma tan rápida. Esto, por lo que he llegado a saber, a escuchar especulaciones, comentarios y hasta teorías de la conspiración, se está asemejando. Usted se acordará que cuando el gobierno de Yanine Áñez había posesionado un alto mando militar, a cuya cabeza estaba el general Orellana, y a las pocas semanas destituyeron al comandante del ejército, con el supuesto de que este comandante tenía contacto con Evo Morales. Bueno, según lo que hemos podido evaluar hasta anoche, hasta altas horas de la noche, en el supuesto de que el alto mando militar saliente habría perdido la confianza del gobierno por la especulación de que primero, desde la ascensión del señor Arce Catacora, esta victoria que ha disgustado a una parte del país, pero sí ha disgustado bastante al norte y a algunos países de Europa. Gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, la política fuera de los Estados Unidos, fuera de sus fronteras, es la misma. Y obviamente la ascensión del gobierno de Arce Catacora, la ascensión del MAS, es una victoria que inclusive afecta a los Estados Unidos en cuanto a su situación con Venezuela. ¿Por qué? Porque la victoria del MAS, que ha sido tan contundente, prácticamente fortalece a Nicolás Maduro, lo cual es una desventaja para los Estados Unidos. Por tanto, se ha estado especulando que a partir de la ascensión de Arce Catacora, curiosamente ha habido un incremento de personal de paso, de personal militar, tanto norteamericano, británico y del Brasil, por Bolivia a título de visitas, de turismo, etcétera, etcétera, y supuestamente lo subrayo, han estado teniendo contactos con los mandos militares y especialmente con mandos militares del oriente del país. Esto obviamente ha sido interpretado especialmente por la gente que al parecer maneja indirectamente el gobierno de Arce Catacora desde el Chapare, la susceptibilidad de que se estaría conspirando desde las Fuerzas Armadas, manejadas obviamente por estas visitas, en su mayoría por el Comando Sur de los Estados Unidos. Puede ser cierto, o como no puede ser, porque algo semejante ha sucedido en el gobierno de Hernán Siles Santos en la UDP, donde la parte económica y la parte militar han sido determinantes y han sido manejadas en gran parte por la Embajada de los Estados Unidos, primero. Segundo, de que por qué inclusive hay una molestia y una presencia y una insistencia o una presión militar de parte del Brasil, porque no está visto con buenos ojos ni en los Estados Unidos ni en los países de Europa de lo que ha sido la injerencia argentina en Bolivia, porque no lo han apoyado a Evo Morales por cariñosos, sino porque tienen intereses económicos bastante fuertes, porque la esperanza argentina es que una pequeña parte de su economía pueda recuperarse con los recursos bolivianos. Ahí tenemos la confesión de Evo Morales de la supuesta participación o futura participación argentina en esto del desarrollo del litio en Potosí. Entonces, la presencia y presión brasilera, militares especialmente, es una forma de ponerle límites y una advertencia a la Argentina, que mientras el Brasil sea una potencia y esté bajo el paraguas de los Estados Unidos, le va a poner límites a la injerencia argentina. Primero. Segundo,
En la misma proporción que el gobierno intenta reducir a las Fuerzas Armadas como represalias por lo ocurrido en el pasado año, de la misma forma las Fuerzas Armadas podrían estar respondiendo en reducir su capacidad de apoyo en cuanto al control de la pandemia, por ejemplo, el control de fronteras, Pisiga, Puerto Suárez, etcétera, etcétera, porque de algún modo las Fuerzas Armadas tienen que defenderse ante la ofensiva que está haciendo el gobierno, y en gran parte tendrían razón, reducir Fuerzas Armadas es reducir su capacidad no solamente militar. Todos los países acuden a las Fuerzas Armadas en este tipo de tragedias por la capacidad masiva que tienen del desplazamiento de efectivos militares para ayudar a apoyar en este tipo de pandemias. Además, note usted que nuevamente han puesto en el alto mando militar a generales de brigada, que prácticamente son los primerizos, cuando para ser comandante en jefe usted tiene que pasar, terminando general brigada, por la de general de división, los años de formación, hasta llegar a general de fuerza o de ejército o de fuerza aérea para ocupar los cargos altos. Estamos hablando de una institución grande e importante para las Fuerzas Armadas y no podemos improvisar, no dudo la capacidad del alto mando militar, pero no podemos improvisar altos mandos militares haciendo una purga, porque se ha vuelto a hacer una purga de los generales de división, que les correspondería el mando. Entonces, y esto, y además el malestar que ha ocasionado la detención del general Cuéllar, que en el fondo, Pedro, yo le aseguro, en el fondo no es esto de sacaba de los muertos y demás, que les está importando muy poco, especialmente a los dirigentes Chaparrí, sino en el fondo es que el general Cuéllar es el que obligó a salir del país a Evo Morales y Álvaro García Linera para evitar que haya mayor convulsión, porque su sola presencia iba a encender más al país. Por eso son represalias más personales que otra cosa. El énfasis que hizo el comandante en jefe, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de aclarar, entre comillas, las masacres que han ocurrido en Sencate y Sacaba, cierre comillas, y es una forma, tal vez un mensaje indirecto, y usted tiene razón, de que lamentablemente todos los gobiernos buscan altos mandos militares y policiales funcionales, sumisos, obedientes, y nada raro que de aquí a un tiempo estén presionando a las Fuerzas Armadas para que nuevamente vuelvan a gritar patria o muerte. Ha habido una especie de, digamos, resistencia normal en las Fuerzas Armadas contra las acciones de represalias que están tomando. La presencia militar extranjera, que puede ser cierta o no, siempre ha ocurrido en Bolivia, lamentablemente, porque siempre nos hemos sometido militarmente a grandes potencias, y ya le digo, el norte no se va a quedar de brazos cruzados. Bolivia tiene un interés, a lo contrario que dicen muchos políticos, que no somos importantes y demás allá. Somos importantes, uno, por la situación geográfica que tenemos, el corazón de América del Sur, de donde se pueden irradiar a los países con los que colindamos cualquier política, cualquier injerencia, y dos, por los recursos que tenemos. El litio, los depósitos de uranio en Potosí, el agua, que tenemos grandes depósitos de agua en Bolivia, etcétera, etcétera, las tierras y demás, son recursos que yo le aseguro que el norte no va a permitir que una Argentina incursione como intenta hacerlo en Bolivia, y la parte económica y militar es muy importante para presionar a un gobierno. Es lo que... Don Samuel, bueno, interesante el panorama que usted nos describe en su análisis. Bueno, está claro, hay una desconfianza del gobierno, probablemente se enteró de ciertas cosas o no le gustaron ciertas cosas. Y es cierto cuando usted dice, don Samuel, que cuando se detiene al general Cuéllar, algunos mandos se declararon sorprendidos, entre comillas, por esa situación, lo cual ya puede dar la señal de un cierto malestar. Pero, don Samuel, en este escenario que usted plantea, ¿qué puede venir de acá en adelante a nivel de la relación Fuerzas Armadas-Gobierno? Estas Fuerzas Armadas y la situación no es la misma que cuando Evo Morales era presidente. Han pasado muchas cosas, como que el gobierno o el MAS siente que hay cuentas pendientes o cosas que cobrarle o ajustar con las Fuerzas Armadas por lo del golpe de Estado y todo lo demás. Pero, ¿qué escenario podríamos presenciar más adelante? ¿Cómo le caerá a oficiales, jefes militares este cambio? No vaya a ser que una parte o que se puedan producir cierta división de criterios al interior de las Fuerzas Armadas, unos que crean que hay que alinearse al actual gobierno, otros que entren en una línea de contestataria y digan que no. ¿Qué podría provocar esto? Ese interior de las Fuerzas Armadas y lo que venga, don Samuel, dos escenarios distintos, gobierno de Evo Morales, ahora el de Arce, son cosas diferentes, don Samuel, ¿qué puede pasar? Sí, Pedro, pero con conocimiento de causa le digo que ya la división
aunque no es muy grande, ya hay en las Fuerzas Armadas, ya hay, primero. Segundo, recuerda usted que cuando el gobierno de la UDP, Hernán Siles Suazo, ascendía al poder, prometió, le faltó poco para jurar, de que jamás utilizaría, jamás acudiría en ninguna circunstancia a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en 1984, se acordará, hubo motín policial en que tuvo que intervenir las Fuerzas Armadas y hubieron 2 muertos. Y en marzo de 1985, con esa espantosa marcha minera, le digo espantosa porque vinieron a sembrar de dinamita a la ciudad de La Paz, Hernán Siles Suazo finalmente tuvo que acudir a las Fuerzas Armadas, sacando los tanques a las calles, etcétera, etcétera. La relación que ha tenido Evo Morales con las Fuerzas Armadas, el gobierno de Evo Morales, ha tenido unas fuerzas que las ha sometido nada más ni nada menos que por prebendas. Digo yo, ¿dónde estaban aquellos generales, entre comillas, valientes, que han aceptado tan sumisos? ¿Por qué aceptaron tan sumisos el gritar, por ejemplo, la arenga patria o muerte, que es una arenga que viene desde Cuba? ¿Por qué? Porque se les ha dado prebendas, se les ha dado beneficios, desde vehículos, desde buenos sueldos, bonos, hasta hacer negocio con los cascos azules o con los aviones de la Fuerza Aérea. Entonces, una salida tiene el gobierno de Arce Catacora si quiere volver a tener a altos mandos militares tan sometidos como antes los hemos tenido en los últimos 14 años. Sencillamente darles las mismas prebendas, las mismas ventajas, a costa de lo que es las Fuerzas Armadas, tal como ha sucedido en el gobierno de Evo Morales. Es la única salida que tienen, porque las Fuerzas Armadas no son cualquier institución, son la base de la nacionalidad en cualquier parte del mundo, en Rusia, en China, en los Estados Unidos, y si no manejan con cuidado las Fuerzas Armadas, es el principio de la desintegración de la institución, y obviamente se rompe el sistema nervioso en todo nuestro país. Entonces, Arce Catacora está dando señales de que realmente está temiendo a las Fuerzas Armadas, porque son un punto importante. Ojo, yo no me estoy inventando. El señor Bolsonaro es uno de los que tiene la firme idea, a diferencia del presidente Lula, de separar Bolivia si es necesario, como en su momento lo ha planteado Pinochet, cuando en su momento lo ha planteado el general Bermúdez del Perú, etcétera, etcétera. Y no olvide usted que hay una potencia que se está jugando los recursos, se están jugando los países con otras potencias como China y Rusia. Don Samuel, evidentemente, este anuncio que hizo anoche el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que garantiza que se van a esclarecer los hechos de violencia del año pasado. A ver, yo le invito, don Samuel, a que escuchemos lo que decía anoche el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, que también no dejó de llamar. Él dijo: garantizamos el esclarecimiento y la identificación de los responsables de esos hechos de violencia. A ver, escuchemos al nuevo comandante luego de su posesión. Nuestro Estado es impulsado por el pueblo y ejecutado por el gobierno. El mismo ha permitido que las Fuerzas Armadas puedan reafirmar su compromiso decidido con su pueblo, del cual son parte indisoluble. En este sentido de transparencia y compromiso con la patria, es que este mando garantiza el esclarecimiento de los hechos ocurridos en octubre y noviembre del año pasado. Los realizaremos sin escatimar trabajo y tiempo para dar con los responsables de tan nefastos actos que enlutaron a la familia boliviana. César Moisés Vallejos Rocha, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él es de la Fuerza Aérea Boliviana. Don Samuel, un anuncio como este, ¿cómo podría caer al interior de las Fuerzas Armadas? Si de pronto ya la detención de Cuéllar generó cierto malestar, un anuncio como este desde la cabeza de las Fuerzas Armadas, ¿qué tipo de repercusión puede tener al interior de la institución castrense? ¿O es que el gobierno logrará aplacar cualquier tipo de reacción? Bueno, recordemos que en N discursos que han tenido el gobierno del MAS en los últimos 14 años, de que las Fuerzas Armadas o se las obligaría o estarían invitadas a aclarar los sucesos que han tenido en octubre de 2003, febrero de 2003 y durante las dictaduras, que al final no se dio. Lo que le faltaba en el discurso al comandante en jefe es aclarar si van a ellos a colaborar en poner claras las cosas, perdón por la redundancia, sobre lo que ha ocurrido desde el punto de vista de la participación militar, porque me parece que la parte que le faltó en el discurso es despedir al gobierno que también
La otra parte beligerante del país, los dirigentes, incluso el binomio Álvaro García y Evo Morales, también tienen que sentarse en el banquillo de los acusados, porque han sido los que han empujado a la gente, que tenían derecho a protestar, sí, pero en la forma tan violenta que lo han hecho es que también tienen que ser aclaradas. Se habla, por ejemplo, un ejemplo muy pequeño le voy a dar, Pedro. Hace poco usted escuchó un jefe policial que decía que va a investigar de oficio la quema de la Huipala, pero hasta ahora usted no ha escuchado que la policía va a investigar de oficio la quema de los Puma Katari, ni la muerte de 2 o 3 policías que han sido violentamente violentados, o de Julio Llanos, ¿de acuerdo? Entonces, falta aquí la versión en el discurso de pedirle al gobierno que ambos bandos tienen que estar sentados para aclarar lo que ha sucedido el pasado año. Dudo mucho que vayan a haber consecuencias fatales para las Fuerzas Armadas, pero sí ya ha generado, y se lo digo con conocimiento de causa, bastante malestar. Samuel Montaño ya nos ha dado unas pautas muy interesantes de por qué él cree, y además en función también a los contactos, las fuentes que tiene Samuel Montaño por su actividad, que habría un malestar al interior de las Fuerzas Armadas, o en todo caso, más que un malestar, don Samuel, habría que definirlo así, no sé si malestar es la palabra correcta, una división de criterios al interior de las Fuerzas Armadas, y que el gobierno de Luis Arce Catacora está tratando ahora de aplacar eso. Creo que la definición iría por ahí, don Samuel. Pedro, malestar y división en las Fuerzas Armadas. Y además, no solamente te comento que esta división está proporcionando al gobierno actual las bases ideales para mantener unas Fuerzas Armadas desunidas, porque cuanto mayor desunión, mejor se las puede manejar, aún más si usted pone mandos militares muy funcionales, muy sumisos. Acá también hay que aclarar lo siguiente. Acuérdese usted cuando en enero de 2006 Evo Morales asumió el poder, hizo la misma declaración que Hernán Siles Suazo: jamás, entre comillas, utilizaremos contra el pueblo las Fuerzas Armadas. Sin embargo, un 6 de octubre del 2006 hubo aquellos enfrentamientos con presencia militar, una parte de presencia militar en Huanuni, que dejaron 13 muertos, que inclusive de esta acción militar, de esta acción violenta, presumió al ex vicepresidente Álvaro García Linera, que fue muy criticado, y hasta el día de hoy aquellos 13 muertos han quedado en la impunidad. Entonces, y además, le comento esto, que es algo muy cierto, no olvidemos que la 9ª División del Ejército, creada por el Comando Sur a través del general Charles Wilson de los Estados Unidos, bajo la dirección de ser una división que controlaría el esto del narcotráfico en el Chapare, hasta donde yo sé, los comentarios en el Comando Sur es que de alguna manera ahora se tiene que aprovechar el malestar militar para fortalecer esta división, porque sabemos de buena fuente que hay sugerencias en el mismo Chapare de eliminar parte de esta división, o sea, sacar algún par de unidades militares, enviarlas al norte de Potosí y utilizar las instalaciones de otra como un centro sanitario, como una especie de represalia por lo que ha ocurrido el pasado año. Y esto, no olvide que esta división ha dependido mucho de la embajada norteamericana, ha sido manejada lamentablemente por la embajada norteamericana, destinada al control del Chapare exclusivamente. Entonces, todo esto se está sumando. Hay un malestar, Pedro, hay una división en las Fuerzas Armadas. No están contentos con lo que está sucediendo, que solamente se señala a los militares, porque usted ya lo dijo, Pedro, varias veces. Todos los gobiernos nos meten en problemas y la solución para ellos son Fuerzas Armadas y policías. No entienden las dimensiones y consecuencias que puede tener cuando toman decisiones económicas, políticas, administrativas, que tienen consecuencias con el pueblo, con el país. O Arce Catacora tiene muchísimo cuidado en tomar medidas económicas, políticas, etcétera, etcétera, porque somos un país que eternamente estamos convulsionados. Y tarde o temprano, si Catacora no tiene cuidado, va a necesitar de las Fuerzas Armadas. No olvide usted la famosa frase de Víctor Paz Estenssoro, 1985, entre comillas: me arrepiento que en 1952 haya hecho desaparecer a gran parte de las Fuerzas Armadas, porque eso originó que las milicias de ese entonces se convirtieran en grupos incluso de delincuenciales, que Hernán Siles Suazo en 1956 tuvo urgentemente que restituir al ejército. Don Samuel, sí, creo que los puntos que usted aborda, don Samuel, son para un análisis que podría ser preocupante hasta cierto punto. Pero, don Samuel, usted mencionó un detalle que me llamó la atención y lo apunté. Cuéllar, el general que ha sido detenido,
o procesado por los hechos de violencia de Sacaba o Sencata, usted nos decía, don Samuel, que él sería el oficial que prácticamente esos días críticos de la crisis de noviembre, octubre, noviembre, fue el que habría conminado a Evo Morales a que abandone el país. ¿Esto es así, don Samuel? ¿Su fuente es muy certera, muy fidedigna, que él, no sé si habló con Evo Morales o vi a quién le dio el mensaje de que debe salir del país, don Samuel? Si puede darnos detalle de esto que me ha llamado poderosamente la atención. Claro que sí, no ha notado usted que se han tomado represalias contra un solo militar, el general Cuellar, y no contra otros jefes militares que, por ejemplo, han actuado en Sencata, también en Sacaba, porque el general Cuellar es un general de Fuerza Aérea. Quienes han tenido las operaciones en tierra han sido efectivos militares de la 7ª División del Ejército, tanto militares como policías. Pero ¿por qué Cuellar? Porque Cuellar ha sido determinante, al parecer, en la salida de Evo Morales del país, y ha sido una determinación bastante importante y muy precisa, porque solo la presencia de Evo Morales hubiese originado mayor problema en nuestro país. Algo así como Sánchez Lozada, si no salía del país, la convulsión iba a continuar. Entonces, más parece unas represalias personales contra el general Cuellar, porque al final de cuentas los argumentos que escriben, que se disparó, no se disparó, pero nunca se dice quienes empujaron al otro bando, que tenían derecho a protestar, pero no en la forma en que lo estaban haciendo, porque si no se hubiese hecho el operativo militar de frenar en el puente el ingreso de estos manifestantes a Cochabamba, que no iban pacíficos, ¿qué sucedía o qué hubiese sucedido si lograban entrar a Cochabamba? Si llegaban a entrar a la ciudad de Cochabamba, hubiesen dicho, bueno, ya llegamos, ahora vámonos otra vez a nuestros lugares, a nuestras casas. No, hubiese habido un enfrentamiento grande con los italianos. Don Samuel, no sé si usted tiene algún detalle de acuerdo a lo que sabe. Cuellar, en ese día de la salida de Evo Morales, ¿habría hablado directamente con él? ¿Cómo le habría hecho llegar el mensaje? ¿Estuvo ahí en la plataforma el momento que Evo Morales toma el avión? ¿Alguno de estos detalles los conoce, don Samuel? Lo que se ha aclarado con Cuellar y el mando en ese instante que acompañaba a Cuellar es la que Evo Morales confiaba en que supuestamente gran parte del Chapare se iba a levantar para defenderlo, pero no fue así. El Chapare en ese instante, al margen de los pocos dirigentes que lo acompañaron en la plataforma, no estaba seguro exactamente Evo Morales si se iban a movilizar o no para su defensa, y parece que en un principio no fue así. Se había generado una convulsión que al parecer a través del general Cuellar se le había aclarado a Evo Morales que había desatado una convulsión que se le había escapado de las manos del MAS, y esto prácticamente asustó a Evo Morales, porque Evo Morales no está acostumbrado a estar en nuestro país cada vez que teníamos conflictos. Entonces, si la presencia de Evo Morales continuaba en nuestro país, esto iba a ser peor. Por tanto, al parecer el general Cuellar es el que presionó para que tanto Evo Morales como Álvaro García, porque Álvaro García en Linera, hasta donde sé, por unos comentarios de oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana, Álvaro García Linera ni Gabriela Montaño no tenían por qué haber abordado el avión mexicano, pero fue la presión militar en la plataforma para que ambos salieran, porque también la presencia de Álvaro García Linera hubiese significado mayor problema en nuestro país. Era la esperanza, además, del mando militar de hacer que este mismo avión lo abordara Juan Ramón de la Quintana, pero se les escapó, se refugió en la Embajada de México, pero fue la presión militar de sacarlo a Evo Morales. Por eso se estrellan contra el general Cuellar y no con los otros militares. Es más una represalia personal, porque obligó a aquel que decía que nunca iba a escaparse del país y se escapó, prácticamente fue obligado a escapar, y en gran parte se escapó, porque se asustó de la convulsión social que se le fue de las manos. Evo Morales no se esperaba eso. Bien, don Samuel, le agradezco mucho por este contacto. Siempre es interesante escuchar sus criterios, don Samuel, su análisis. Puede ser que muchos estén de acuerdo o no estén de acuerdo con usted, pero no cabe duda que son elementos puestos sobre la mesa para el debate, para la discusión y para el análisis. Don Samuel, ha sido un gusto y esperemos ver si desde las Fuerzas Armadas surge algún otro mensaje o señal o no, o todo queda ahí. Es cuestión de esperar. Don Samuel, un gusto. Muchas gracias, Pedro. Buen día, un fuerte abrazo y ojalá tengamos todos un mejor año. Pedro, para usted, para Herbol, siempre tan leal con Herbol. Gracias.
Lo propio para usted, don Samuel, el mismo deseo. Samuel Montaño, investigador en tecnología militar y analista en temáticas de seguridad, con esos criterios respecto de por qué se dio ese cambio tan sorpresivo de todo el alto mando militar, cambio que dispuso el presidente Luis Arce Catacora y la posesión fue anoche. Tenía algo más de un mes el alto mando que había sido posesionado con la llegada de Arce Catacora a la presidencia. Salieron todos. Entraron otros. Usted ha escuchado a Samuel Montaño en los criterios que él tiene de por qué se dio ese cambio.